Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Matemáticas con Mini. En esta oportunidad vamos a aprender sobre las propiedades de la potenciación. Es importante saber que estas propiedades solamente las vamos a utilizar para la multiplicación y para la división. No tienen un orden establecido, pero sí es importante que las conozcamos todas y las entendamos. Más adelantito las vamos a estar utilizando en división de monomios. La primera que les voy a compartir es esta. Puede ser cualquier base y si esta base está elevada a la 1, esto es igual como que si solo tengamos la misma base. No es necesario escribir este exponente 1. Vamos a ver ejemplos. Si yo tengo una base A elevada a la 1, esto es igual a que tenga solamente A. Esto se aplica a cualquier, ya sea variable o coeficiente. Por ejemplo, si yo tengo un 3 a la 1, esto es igual a que tenga 3. O si yo tengo una fracción más grande, digamos XY a la 1, esto es igual a que yo tenga solamente XY. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos con la segunda. La segunda dice que si tenemos dos bases, la primera condición es que sean iguales esas bases. Entonces, esto es igual a que escribamos la misma base que es X en este caso. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Sumarlos. Vean, el exponente de esta primera base es m y el exponente de la segunda base es n. Entonces, la respuesta es sumar los exponentes, m más n. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Por ejemplo, si tenemos 2, vamos a hacerlo con letras. Si tenemos a al cubo por a al cuadrado, esto es igual a que tengamos, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 2. ¿Cuánto es? 5. ¿Por qué sucede eso? Vamos a verlo de forma extendida, digamos. ¿Qué me indica la potencia de una base? El número de veces que multiplico la base. Entonces, en este caso, el a al cubo yo puedo escribirlo así, a por a por a, porque el 3 me indica que la base tiene que estar multiplicada 3 veces. Y esta, ¿qué es? A por a, 2 veces multiplicada la base. Entonces miren, ¿cuántas veces tengo la base? 5 veces. Estos son 5 veces. Entonces por eso es que es a la quinta. Esta es otra forma de realizar el ejercicio que estábamos viendo anterior, pero si se fijan esto es de forma más simplificada. Por eso es que es necesario que nos aprendamos las propiedades. Entonces esta propiedad es más fácil aplicarla de una vez a tener que estar realizando toda esta descomposición que ya teníamos aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que no importa la variable que tengamos, las propiedades siempre se aplican. Por ejemplo, si yo tuviera 5 y tengo 3, ¿a qué es igual? Colocamos la misma base que es y. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces sería 5 más 3. Esto es igual a y. 5 más 3, 8. Y a la 8. Bien, vamos con la otra propiedad. Tenemos esta propiedad, división de bases. Obviamente tienen diferente exponente en este caso. Puede ser que tengan igual exponente, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando estamos dividiendo una expresión de esta forma? Dice que se coloca la misma base y ¿qué sucede con los exponentes? Se restan, miren, se restan. En la anterior
teníamos multiplicación, colocábamos la misma base y los exponentes se suman. En la de ahorita se coloca la misma base y los exponentes se restan. Pero vean este orden que es muy importante. El exponente del numerador, que es m, a ese le restamos el exponente del denominador. Esto es diferente si ustedes quieren escribirme n menos m. Eso no es cierto. Siempre tenemos que, debemos llevar el orden que al numerador, al exponente del numerador, le vamos a restar el exponente del denominador. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Ahorita tenemos, si tenemos a la quinta entre a al cuadrado, ¿qué me está diciendo la propiedad? Escribo la misma base y resto los exponentes, 5 menos 2. Y esto es igual a 5 menos 2, 3. ¿De acuerdo? Podemos ahorrarnos este paso de aquí. Restar en nuestra mente. Entonces veamos otra vez otro ejemplo. Si tuviéramos x a la séptima entre x a la quinta, esto es igual, escribo la misma base y ¿qué pasa con los exponentes? Los resto, 7 menos 5, eso es 2, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos con la siguiente propiedad. X a la 0 es igual a 1. ¿Cómo me quedaría? A ver, x a la 0 es un caso particular de estos ejemplos de aquí, porque miren, por ejemplo, si yo tuviera x al cubo entre x al cubo, esto es igual a x 3 menos 3, ¿cierto? Porque estoy restando los exponentes. Y esto me da x 3 menos 3, 0. Pero ¿por qué eso, x a la 0 es 1? Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Yo puedo escribir este x al cubo entre x al cubo de esta forma, miren. X al cubo entre x al cubo es igual. ¿Cuántas veces tengo la base? El exponente me indica el número de veces que debo multiplicar la base. 3. Entre, igual abajo tengo 3 veces la base. Muy bien. Entonces, miren, esta con esta se simplifica, o es decir, x entre x es 1, ¿sí? 1, esto es 1. X entre x, esto es 1. Y x entre x, esto es 1. Entonces, al final, ¿qué nos queda? 1 por 1 por 1 es 1. 1 por 1 por 1, esto es 1. Y 1 entre 1 es 1. Entonces, por eso es que al aplicar la propiedad directamente aquí de la división de dos bases iguales, restamos los exponentes. Por ejemplo, teníamos aquí, era 3 menos 3. Dijimos que esto es 3 menos 3, 0. ¿A cuánto es igual? Aquí acabamos de encontrar el resultado, ¿ves? Entonces x a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, esa es la explicación de esto. Donde quiera que veamos una expresión, pueden tener esto, miren. No importa qué es lo que tengan aquí, abajo del exponente 0, esto siempre va a ser 1. Una expresión grandototota, fea, a por b al cuadrado, paréntesis c más d al cubo. Pero si todo esto está a la 0, eso automáticamente me va a dar 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la otra propiedad. Siempre que tengamos una base elevada a un exponente negativo, eso va a ser, lo vamos a escribir en el denominador, la base, y va a pasar con el exponente positivo. Ejemplo. Si yo tengo x a la menos 2, esto es igual a que tengamos 1 entre x al cuadrado. Pasa positivo el exponente, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, si tenemos a la menos 4,
esto es igual a que de una vez tengamos 1 entre a la cuarta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otra propiedad. Cuando tengamos una base elevada a una potencia y todo eso elevada a otra potencia, o sea, este se llama potencia de una potencia, porque tenemos dos potencias. Entonces esto es igual a que tengamos la base y los exponentes se multiplican. Miren, se multiplican. Hay que ir teniendo cuidado con esto. Entonces, bien, un ejemplo de esto. Si yo tengo x al cuadrado, digamos que m es 2 y que n sea 3. ¿A qué es igual? Según esta propiedad me dice que escribo la misma base y que hice con los exponentes, los multiplica. Punto 3. El puntito me va a indicar la multiplicación. Entonces 2 por 3 es 6. Veamos otro ejemplo donde no tengamos que dejar indicada esta multiplicación. Digamos a la 8 y esto elevada al cuadrado, a que es igual, escribo la misma base y multiplico los exponentes. 8 por 2 es 16, esto es igual a la 16. Otra con otra letra diferente, y al cubo a la quinta, a que es igual, escribo la base y multiplico los exponentes. 3 por 5, eso es 15. Bien, ahora vamos con la otra propiedad. Cuando tengamos el producto de dos bases que sean diferentes, entonces eso elevado a una potencia, esto es como que a cada una de las bases nosotros la elevemos a la potencia que estaba aquí, miren. Entonces veamos un ejemplo. Si tenemos a por b elevado al cuadrado, esto es igual a que yo tenga cada una de las bases elevadas a la potencia, ¿sí? Podemos tener en ese monomio coeficientes. Por ejemplo, yo puedo tener un 2 x elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Cada una de las bases, en este caso, esta base es 2 y va a estar elevado a la 2, que es el exponente, por x a la 2. Y esto que es igual, desarrollamos esta operación que está aquí, que es 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4, porque el exponente me indica el número de veces que multiplicó la base. Y x al cuadrado es x cuadrado. Esa sería la respuesta. Veamos este otro ejemplo o esta otra propiedad de la potenciación. Y me dice que cuando tenga la división de dos bases diferentes elevadas a una potencia, lo que voy a hacer es cada una de esas bases va a estar elevada a la potencia que ya me indica. Ejemplo, a entre b elevada al cubo, esto es igual a que tengamos a al cubo entre b al cubo, ¿sí? Ok, ahora veamos con ejemplos. Si yo tuviera con coeficientes, si yo tengo un 2 a la y, digamos, elevado a la cuarta, ¿a qué es igual? Esto es igual a que yo tenga 2 a la cuarta entre y a la cuarta. Cada una de las bases elevadas a la potencia. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? ¿Se recuerdan? 2 a la cuarta es igual a 2 por 2 por 2 por 2. El exponente me indica el número de veces que yo debo multiplicar la base, que son 4 veces. Entonces esto es igual, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, vamos a ir hacia abajo. 2 a la cuarta es igual a 16 entre y a la cuarta. Y la última propiedad de la potenciación que vamos a revisar es esta. Cuando tenemos dos bases elevadas a una potencia negativa, entonces lo que vamos a hacer es simplemente transponer esas bases. Miren,
Aquí tenía la x en el numerador y la y en el denominador, entonces va a pasar la y al numerador y la x en el denominador, simplemente las transponemos y va a quedar elevado a una potencia positiva. Aquí ya no lleva el menos, sino que ya queda positiva. Vamos a limpiarlo y procedemos a un ejemplo. Si tenemos a entre b, recuerden que el a y b son variables, no son números en este caso. A entre b elevado a la menos x, digamos. Entonces esto es igual a que yo tenga, transpongo las bases, la que estaba en el denominador pasa al numerador y la que estaba en el numerador pasa al denominador y el exponente me queda positivo. Bien, ¿se recuerdan que ya vimos una propiedad donde decía que si teníamos a la menos x, esto era igual a que tuviéramos 1 entre a la x, ¿sí? Entonces eso mismo está pasando aquí. Vamos a desarrollar este ejercicio, pero aplicando esta propiedad para que vean que llegamos a esto de aquí. Tenemos a entre b elevado a la menos x, entonces aplicamos la propiedad de la división donde me dice que cada base está elevada al exponente, pero como se recuerdan que no podemos dejar al exponente negativo, entonces aplicamos esta propiedad esta de aquí que les dije. Si tenemos el exponente negativo, entonces esto es como que escribamos 1, vamos a borrar este de aquí. Colocamos 1 entre a la x y a pasa el exponente positivo. Entre este igual lo vamos a escribir como exponente positivo 1 entre b a la x. Y ahora, ¿qué decimos? Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces eso es igual a que tengamos 1 por b a la x es b a la x. Y 1 por a la x es a la x. ¿Sí? Y vean que tenemos el mismo exponente. Entonces, como se tiene el mismo exponente, eso yo lo puedo escribir afuera. Y si se fijan, efectivamente hemos llegado a esta misma respuesta. Miren. Ese es el porqué. Para no tener que estar haciendo todo este procedimiento que ya explicamos, ese es el por qué vamos a utilizar esta propiedad, que cuando tengamos un exponente negativo, lo único que vamos a hacer es transponer las bases y el exponente va a pasar positivo. ¿De acuerdo? Con esto terminamos las propiedades de la potenciación y ahora vienen más ejercicios de aplicación con división de polinomios. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comenta. ¡Hasta la próxima!